Hola a todos compañeros. Yo vengo a mostrarles el ejercicio que me tocó. Entonces, como pueden ver, esta es mi cédula y me tocó el 8F. Listo. Entonces, vamos a empezar con el análisis granulométrico. Entonces, el retenido en tamiz se hallaba con mis dos últimos dígitos, que es 67 dividido 2, 33.5. Entonces, a mí para armar la tabla me tocó agregar una columna nueva que era el retenido, pero de la muestra total. Entonces, entonces allí creé una nueva columna con el retenido de la muestra total. Entonces, también hallé la masa de la muestra total. ¿Cómo la hallé? Con la masa en gramos de la muestra usada para el tamizado, que era el que me lo daban, dividido el retenido en el tamiz. Entonces, perfecto. Entonces hallé esa masa de la muestra total. Entonces, ¿qué pasa? Fui calculando estos valores, que era el retenido en gramos dividido la muestra total para todos. El retenido en gramos dividido la muestra total. Perfecto. Entonces, fui calculando para todos. Eh, Así como te acabo de mostrar. Entonces, ya para el porcentaje que pasa, ¿qué hice? El 100% menos este. Luego, para este, le puse que el de arriba menos el de aquí abajito diagonal. Y así para todos, hasta aquí, porque ya acá es la muestra del hidrómetro. Entonces, también para la masa la muestra del hidrómetro, disculpa, tuve que hallar este valor, que es la masa del hidrómetro. ¿Cómo la hallé? Sencilla. Eh, la masa total de la muestra la resté con la masa usada para el tamizado. Entonces, eso fue lo que me dio la masa del hidrómetro. Entonces, con eso, con la ayuda de ese dato, necesitaba hallar estos valores que no se hallaban igual que con los tamices. Entonces, ¿cómo lo hallé? Muy sencillo. Multipliqué el porcentaje que pasa por la masa del hidrómetro y todo eso lo dividí sobre la masa total de la muestra. Y así para todos, igual para todos. Masa del hidrómetro por el porcentaje que pasa en cada ensayo dividido la masa total de la muestra. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya con estos valores hice la curva granulométrica, que la curva granulométrica la conformé con la ayuda del diámetro y con el porcentaje que pasa ajustado a la muestra total. Entonces, ya con esos valores conformé mi curva granulométrica en escala logarítmica. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente conformé los porcentajes que pasa en los tamices más importantes, que sería el tamiz 4 y el tamiz 200. Entonces el tamiz 4 es de 4,75, como estamos viendo acá, el diámetro, y el del 200 es de 0,075. Entonces simplemente aquí en el 4,75, ese es el porcentaje que pasa en ese tamiz, que es 100%, y acá en el 0,075, que es el tamiz 200, le puse un 63%. Perfecto. Entonces, ¿cómo conformé gruesos y finos para luego tener las gravas, arenas, limos y arcillas? ¿Qué pasa? Este porcentaje de gruesos es lo mismo que se retiene en el tamiz 200. Entonces, con ese porcentaje de gruesos, que es lo que se retiene en el tamiz 200, simplemente para hallar los finos resté 100%, que sería todo, menos el porcentaje de gruesos. Y con eso conformé los finos. Entonces, ya podremos decir que es un suelo fino. ¿Por qué? Porque más del 50% de la muestra pasa por el tamiz 200. Y como pueden ver, más del 50, que sería un 66,50, entonces se puede decir que es un suelo fino. Y aquí tenemos el porcentaje de gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Cómo los hallé? El porcentaje de gravas los hallé con el 100%, el 100% menos el porcentaje que pasa en el tamiz 4. Luego, el de arenas, ¿cómo los hallé?
el que está entre el tamiz 4 y el tamiz 200, que sería todo este rango, lo hallé con este. El porcentaje de limos, que lo hallé con el diámetro más pequeño, que sería el 0,002, como lo pueden ver aquí, que sería esta lectura, más o menos es del 12%. Entonces simplemente a ese porcentaje que se retiene en el tamiz le resté a ese porcentaje que del diámetro más pequeño, que sería el 12%. Simplemente esos son los porcentajes de gravas, arenas, limos y arcillas. Perfecto, entonces ya vamos al tema de los límites. Ya pasamos por el tema del análisis de granulometría, que dijimos que era un suelo fino, ahora vamos para el tema de los límites. ¿Cómo se trabajó con los límites? Para cada el resultado del límite plástico y límite líquido se le halló su masa seca y la masa del agua. ¿Cómo? La masa seca para todas era la masa seca más la tara menos la masa de la tara. Igual para esta, igual para todas estas que hay aquí. Masa seca más la tara menos la masa de la tara. ¿Cómo hallamos el de la masa del agua? Sencillo, la masa húmeda menos la masa de la tara. Entonces así para todos. Masa húmeda menos masa de la tara y masa húmeda menos masa seca más la tara. Entonces, bueno, así hallé todo. Listo, tan. Perfecto, entonces ahora necesitaba hallar humedad para cada uno y luego hallarle sus respectivos límites. Entonces, para la humedad, lo que hice fue dividir la masa del agua sobre la masa seca. Masa del agua sobre masa seca para todos. Eso me da un porcentaje perfecto. Entonces, para el límite plástico, lo único que hice fue hallarle un promedio de esa humedad. Entonces, con el cálculo de promedio, simplemente para la humedad. ¿Qué pasa en el límite líquido? En el límite líquido había que hacer una gráfica donde se conforma con golpes y con porcentaje de humedad. Porque eso es lo que lo diferencia de la tabla del límite plástico. Que la del límite líquido le añaden los golpes. Que con esa gráfica de golpes versus humedad es que yo conformo el límite líquido más no con el promedio. Entonces, más o menos en 25 golpes, que es este valor que tengo acá, me da un valor más o menos del 28%, que este fue el que coloqué acá. Listo. Ya con esos valores de límite plástico y límite líquido, paso a hallar el IP teórico y el IP real, que son los que me van a decir qué tipo de suelo es. Entonces, el IP teórico, el IP real, simplemente lo que hago con IP real es el límite líquido menos el límite plástico. Entonces con ese valor hallo el real. ¿Y cómo hallo el teórico? Con esta función que hay aquí, 0,73 por el límite líquido menos el 20%. Entonces con eso hallo el IP teórico. Ya con esos valores y con ayuda del diagrama de Casagrande voy a revisar qué tipo de suelo es. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente aquí en el eje de las Y tengo el límite de plasticidad y en el eje de las X tengo el límite líquido. Entonces, el límite líquido que me dio por lo anterior que había mencionado me dio 28%. Entonces, ese 28% lo subo hasta donde se me cruce con la gráfica, que sería un 5,84%. Pero ¿qué pasa? Necesito mirar es respecto al tema del IP real. Entonces, ese IP real es más o menos el 4,62%. Ese IP real es más o menos como por acá. Que CLIM está entre 4 y 7%. Entonces, más o menos el IP real es por donde está esta flechita. ¿Y qué pasa? No alcanza a quedar en el otro lado, sino que alcanza a quedar en el lado de las ML. Como lo pueden ver, aquí voy a acercarlo. Alcanza a quedar en el lado de las ML porque acá arribita está 5,84, pero no alcanza a llegar ahí. Entonces, ¿qué me quiere decir ese valor? O sea, este puntico que hay acá, ¿qué me quiere decir? En el lado de las ML, que es un limo de baja compresibilidad. Y esta que está aquí es la línea A, que es la que se forma
para hallar la gráfica, y esta línea siempre es la del 50%. Entonces, pues eso sería mi clasificación de suelos y mi ejercicio. Muchísimas gracias.